Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ya tardes. En- Mi nombre es Laura Lara y bienvenidos a Naturalmente. Justo Estela está por llegar, ya saben, el tráfico de la Ciudad de México es un poco caótico en ocasiones y a pesar de que tratamos de que todos lleguemos a tiempo, hay veces que la ciudad no quiere que lleguemos a ciertos lugares. Pero el día de hoy vamos a hablar con el tema que habíamos hablado la semana pasada de limpieza hepática y parte de esto es para que sepamos en qué momentos y por qué debemos hacer estas partes de un descanso al cuerpo, porque lamentablemente vivimos en unas ciudades o en unas urbes que ya tienen muchos alimentos industrializados y se ha visto que periódicamente tenemos que hacer estos descansos o estas limpiezas, principalmente del hígado, como lo mencionamos la vez pasada, de generar justo ciertas sustancias que nos ayudan bastante, que no solo es solo el hígado, sino que también nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, a lo que es eh, también todo lo que son los neurotransmisores en el cerebro, a cómo nos sentimos y por qué nos sentimos así. En muchas ocasiones, parte de la sintomatología se ve reflejada con estrés o otro tipo de patologías, pero cuando ya las vemos reflejadas o hacemos los estudios, nos damos cuenta de que es muy probablemente del hígado, que es uno de nuestros mayores órganos que una vez que tienen una afectación, es muy probable que sea muy complicado dar reversa atrás o tener una mejoría. En cuanto a estadísticas, se prevé que en todas las grandes ciudades, una de 4 personas tenga hígado graso. Esto principalmente se debe a la alimentación o a los medicamentos que estamos consumiendo. Recordemos que todos los medicamentos, a menos de que sean algún medicamento de por vida o algún medicamento que sea para el dolor, debe suspenderse y debemos tratar el dolor. En muchas ocasiones referimos como este dolor de espalda o dolor de hombro, principalmente del lado derecho, y creemos que es una contracción muscular o un dolor de, pues sí, de tensión, cuando en muchas ocasiones es por cuestiones del hígado. También, para hacerse estudios, obviamente tenemos que hacer todo un perfil en consulta, como siempre lo hemos mencionado, acudir siempre con un especialista, pero no tomar medicamentos para el dolor como si fueran dulces, que en muchas ocasiones, a veces, tanto pacientes como nosotros los tomamos así, y mucho más porque son de venta libre. Obviamente hay algunos medicamentos más fuertes que no son de venta libre, pero muchos de ellos lo son. Y en otros países no lo son por lo mismo, porque nos hacemos hasta cierto punto adictos a estos, porque no toleramos ciertos dolores. Y obviamente estos se van acumulando en el hígado. Y esto estamos hablando de acumulación de medicamentos, pero también hay suplementos que también, si no se prescriben o no se toman de manera adecuada, también se almacenan en el hígado. Principalmente lo que es las vitaminas liposolubles. Hablamos en programas anteriores de las vitaminas, que hay unas que son hidrosolubles, que como su nombre lo dice, es como si pusiéramos un vaso de agua y las podríamos disolver. Y las liposolubles es como el agua y el aceite. Una no se lleva con la otra. Y por esto mismo, principalmente hace algunos años, los especialistas se dieron cuenta que mujeres en edad media estaban teniendo problemas de cirrosis hepática, pero no sabían por qué era la causa, porque en muchas ocasiones lo que es, pues los estudios y todo, no arrojaban que tuvieran un antecedente de alcoholismo o de problemas, pero se dieron cuenta que muchas de estas mujeres tomaban vitamina E hace muchos años o hace muchos meses, y obviamente al ser la vitamina E una vitamina liposoluble, se acumulaba en el hígado y creaba este tejido fibroso, por decirlo así, que se va pues lastimando en el hígado y no hay forma de revertirlo, que es a lo que llamamos, existe la cirrosis hepática por alcoholismo y la que es por algún otro tipo de etiología o de alimentación, de suplementación, de medicamentos, que hasta hace algunos años no eran candidatos a trasplantes, porque no sabían realmente por qué
creaba esa cirrosis el cuerpo y no creían que fueran candidatos a. Entonces, nos vamos desde lo más simple hasta lo más complicado, que ni siquiera eran candidatos a un trasplante de órgano por simplemente tener cirrosis por un suplemento. Por eso siempre les recordamos que tengan mucho cuidado en todo lo que toman y que siempre acudan con el especialista para que se lo recete directamente a sus necesidades. No solo la vitamina E es una de las principales causantes de esto, pero sí porque es también de venta libre. Si se dan cuenta, yo creo que hasta actualmente, con toda esta del skincare y la belleza, recomiendan la vitamina E, que se unte, que se tome, toda esta parte del colágeno, que en muchas ocasiones no es necesario si tenemos una adecuada alimentación. Cualquier tipo de persona puede hacer una limpieza, una depuración hepática y también biliar. En especial cuando también nosotros nos debemos desparasitar o debemos hacer esta parte del descanso. Hay ciertas contraindicaciones para hacer esta limpieza hepática, principalmente para personas que tienen algún síntoma febril, que están enfermos, puede ser de gripa, del estómago, de lo que sea. Ahí no se recomienda, obviamente, someter al cuerpo a otro estrés metabólico, por lo cual no hay que hacer una limpieza hepática en esos días. También se puede hacer, o es una contraindicación, cuando tenemos ya problemas de hígado, alguna deficiencia ya diagnosticada, obviamente personas que están embarazadas y también personas de la tercera edad que son multifarmáticos, que ya están tomando muchos medicamentos. Esas son las únicas contraindicaciones que tiene esta limpieza hepática. Los demás podemos hacer perfectamente una limpieza hepática. Parte de hacer esta limpieza hepática se puede hacer, realmente no hay una fecha en específico o una parte de, bueno, todos los inicios de mes va a ser así. Realmente no es así, no es que tenga que ser en un momento específico, sino que tiene que ser periódicamente. Hay algunos que van a estar más tiempo en estas limpiezas porque cada organismo es diferente y debemos ver cómo reacciona el cuerpo. Y hay pacientes que lo pueden hacer 2 veces al año, 1 vez al año, dependiendo de la alimentación. Y como siempre les mencionamos, al final del día, nuestro cuerpo es nuestro templo. Entonces debemos tener esta parte de saber en qué momentos se debe hacer la limpieza hepática. Una vez que la limpieza hepática se hace y estos síntomas que nos ayudan a identificar cuándo necesitamos esta limpieza es cuando nos duele la cabeza, principalmente cuando tenemos cefaleas del lado derecho del cuerpo, cuando tenemos un cansancio crónico, cuando tenemos también un dolor de espalda en lo que es la parte baja o media, principalmente, del lado derecho, hasta de hombro. También aquí hay que acudir con un especialista, algún tipo de fisioterapeuta, para ver si también no es una contracción muscular por estrés. Y cuando nos cuesta trabajo procesar alimentos altos en grasa, cuando tenemos esta distensión abdominal, que en muchísimas ocasiones lo asimilamos a, bueno, comí demasiado, pero no es así. Una parte también muy importante es que una vez que detectamos estos síntomas, hagamos estudios pertinentes. En muchas ocasiones, y por desgracia en México y en todo el mundo, no hay un estudio certero como lo que es la toma de glucosa para identificar si se tiene hígado graso o se tiene algún problema tan específico como este, sino que hay que hacer una biopsia y es muy invasivo. Normalmente se hacen varios estudios para saber cómo está el hígado y posteriormente también se toman lo que son tanto de estudios de laboratorio como estudios de orina, de copro, que es justamente analizar también el excremento, y lo que es también de lo que son el estómago, porque todos en el estómago tenemos tanto bacterias buenas como bacterias malas. Y uno de los tratamientos también es restaurar la flora intestinal.
porque obviamente al tomar esta clase de tratamientos se debe mejorar todo el estado de salud. Entonces, al hacer lo que es la limpieza hepática, nos resulta que el 58% de los pacientes requieren este descanso. ¿Por qué? Porque principalmente en estas grandes ciudades consumimos alimentos enlatados, alimentos con hidratos de carbono simples, muy industrializados. Ya no consumimos tantas frutas o verduras como antes, o las consumimos ya en conserva, que también son altas en fructosa o en azúcar, que debemos tener muy en cuenta esta parte. Y también mucha de nuestra alimentación a lo largo de nuestra vida va decayendo en cuanto a proteína, que eso también es algo muy importante que debemos acentuar, porque la proteína se puede decir que es el alimento de todos nuestros tejidos y músculos que no le estamos dando. Entonces, posteriormente a saber si tenemos una alimentación adecuada o si podemos hacer esto, hay que tener como en conciencia que va a ser temporal, que no va a ser para toda la vida esta clase de alimentación, y que tenemos 2 tipos de tratamientos o hasta 3, que es después del análisis hacer como una limpieza hepática leve, media o mucho más restrictiva. Al entender esta parte de qué tipo de limpieza también necesitamos hacer junto con nuestro especialista, vamos a darnos cuenta que vamos a ir quitando alimentos y sustituyéndolos por alimentos de mejor calidad o diferentes. Una limpieza hepática leve podría ser ir quitando principalmente lo que son alimentos como carnes rojas, pero manteniendo carnes magras, principalmente las que son blancas, como son pollo, lo que es pescados, y también vamos a ir retirando todos los hidratos de carbono simples. ¿A qué me refiero con simples? Todo lo que es azúcar, todo lo que es pan, que es pan blanco, todo lo que sea blanco o que tenga esta mezcla, que no se vea el grano o que no diga en el empaque a veces hasta integral. En muchas ocasiones estamos tan acostumbrados a comer este pan ya refinado que no nos damos cuenta también del sabor real que tiene el pan. En muchas ocasiones hasta las papilas gustativas se saturan. Y hay pacientes que dicen, ay, es que a mí no me gusta el pan integral, sabe raro, sabe feo. Pero hay desde el pan blanco, pan integral y pan de grano entero, que tiene un sabor muy diferente. Que obviamente el pan integral nos da una muy buena calidad de alimento, pero es preferible consumir panes que son de semillas enteras. Y esto obviamente lleva un proceso, necesitamos limpiar nuestro cuerpo y eliminar todas las grasas saturadas o quemadas, que también hemos hablado de ellas, que es cuando ya vemos que le sale humito, ¿no? Que no es un humo pues sí, de ebullición, de agua, sino de grasa, que ya hasta huele a grasa quemada o tiene este cambio de sabor. Hay que recordar que también cuando hacemos un cambio tan radical en nuestra alimentación, podemos llegar a tener esta parte de pequeños contratiempos dependiendo de nuestra flora intestinal y cómo estemos. Hay pacientes que tienen diarreas o pacientes que tienen estreñimiento, pero esto es simplemente una adaptación del cuerpo porque se está regulando a él mismo y está depurando lo que tenemos dentro. Entonces, no hay que asustarnos. Realmente, muchos de mis pacientes también, una vez que tienen 1 o 2 diarreas, se asustan mucho y creen que están enfermos del estómago, que les va a pasar algo. Realmente no es así, por eso hay que también tener una estrecha comunicación con su especialista para que podamos, pues, tener esta comunicación y tratar de hacer lo mejor para el cuerpo, porque si también estamos haciendo estos cambios, el cuerpo reacciona para depurar y para tener esta fase de crisis curativa,
y la cortamos de tajo por miedo, en muchas ocasiones es contraproducente para el mismo organismo, porque no podemos estar cambiando tan frecuentemente de alimentación al cuerpo, porque obviamente lleva un proceso. Y es mejor que tenga estas crisis curativas porque estamos viendo que realmente el cuerpo está reaccionando, que está teniendo a favor de esta nueva alimentación o a este descanso de algunos procesos. Sí, también tenemos lo que es, aparte de esta sintomatología, una parte de tener deseos de hacer una limpieza hepática, hay que saber cuándo hacerla, ¿no? Tampoco podemos hacerla por nuestro propio pie. Después de que justo se tiene ya sea algún tipo de tema en cuanto a lo que es ver si está reaccionando el cuerpo o no, es siempre hacer estudios previos para que se vea el cambio. Parte de este tratamiento es que se van a eliminar también todo lo que son alcohol, que también no somos un país que consuma 1 o 2 bebidas alcohólicas o cervezas al mes, sino suele consumir más y de mucho o menor, dependiendo ya sea destilados o procesados. Aquí hay que eliminar totalmente el alcohol para que el hígado descanse. También hay que recomendar que se eliminen todos los lácteos. Podemos consumir lo que le llaman esta parte de leches vegetales, que realmente no serían leches, pero es esta parte de leche de almendras, leche de coco, de soya, que pueden sustituir un poco en este momento a la leche de vaca. Entonces también hay que eliminar toda esa parte de lácteos y debemos también consumir alimentos más ricos en fibra. Una vez que el tratamiento comienza, dependiendo lo que es el estadio o la forma en la que vamos a trabajar, tenemos que ver que hay que tomar 1 litro de jugo de manzana, pero no es el jugo de manzana que vemos que es el transparente, no. Podemos agarrar manzanas y licuarlas o procesarlas para consumirlo, o ir a una tienda naturista que nos dé un jugo de manzana de buena calidad y que no tenga azúcares añadidos, que eso también es muy importante. Ahora con los sellos perfectamente vemos cuando tenemos este exceso de azúcares o azúcares añadidos, y vamos a también a tomar lo que son más alimentos ricos en diferentes sustancias, como es lo que es la coliflor, lo que es, miren, justamente está llegando lo que es la doctora Estela. Vamos a esperar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, pues con el tráfico de diciembre. Sí, que el tráfico. Hermoso, sí. Y pues el espíritu navideño, todo lo bonito que son estas fechas. Sí. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias, aquí. Hola, mi querido público, mil disculpas. Corriendo y casi queriendo volar. El tráfico de la parte navideña de las compras, ves a la gente con una sonrisa, con ese, como mucha alegría. Sí. Y yo creo que eso es muy, muy válido. La parte del tráfico también está muy navideño. Sí. Pero ya estamos aquí. Ahora sí que dándole los buenos días y siguiendo, querido público, con nuestro tema que tratamos la vez anterior, que se refiere a todo lo que es limpieza hepática. Limpieza hepática, ¿por qué, querido público? Porque ahorita con todo el tema de lo que hemos venido viviendo a través de esta pandemia, evidentemente, ¿qué nos implica? Pues más estrés, una mayor cantidad de toxinas en nuestro organismo. Ese estrés es como parte como respuesta de ese encierro al que hemos estado y que ahorita poco a poco
ya ahorita nos vamos adaptando a una nueva situación. Y una nueva situación de verdad es como decir, ahorita ya cambiaron tantas cosas que es como pensar, ¿vamos a regresar a lo anterior? Definitivamente no. El ritmo de vida que teníamos antes de la pandemia va a ser completamente distinto. Entonces, también nuestro organismo requiere de esos tiempos de adaptación para que la salud y el equilibrio mejoren. Es como decir, bueno, regresamos a lo de antes. Tenemos el avión de hélices de lo que era antes y de repente sacan el avión, pero que es de jet y que, bueno, pues es otra velocidad. Sí. Yo siento que esto es una forma, es un símil de lo que nos pasó en esta pandemia y que ahorita, ni modo que digamos, vamos a regresar a lo mismo, vamos a regresar al avión de hélices, pues ya no. Ahorita ya vamos a tener que ver qué es lo que nos está pidiendo este nuevo estilo de vida, desde la tecnología, desde los tiempos, cómo los vamos a ir checando, cómo en la parte del invierno, cuando nosotros hacemos ese cambio del horario de invierno, ¿qué sucede en nuestro cuerpo? Muchos desajustes que tiene, es como un jet lag. El cuerpo necesita cierto tiempo para esa adaptación. Y lo mismo nos ha venido pasando con la cuestión de la pandemia. Necesitamos ver qué efecto está teniendo en muchas personas ese encierro. Para muchos ha sido muy favorable, para otras personas ha sido motivo de tensión y de estrés. Y bueno, qué mejor que echarnos un clavado, y es lo que Laurita ahorita precisamente nos está redactando. ¿Qué significa para nosotros, con todos estos cambios y con todo el estrés y todo el cortisol y las toxinas que genera en nuestro organismo? ¿Por qué es importante una limpieza hepática? Así que somos todos oídos. Sí, que justamente estamos en esta parte de que no todos necesitamos esta misma limpieza hepática, que hay como diferentes, que es como la leve, la media y la avanzada. Claro. Que dura en promedio desde 6 días hasta puede durar 1 mes y medio. Sí, 1 mes y medio, 2 meses, porque 2 meses. Ajá, dependiendo. Dependiendo de la persona. Si, por ejemplo, salió de una cirugía, viene convaleciente, evidentemente el organismo de la persona requiere más apapacho, más cuidado y ese seguimiento para ver que efectivamente la persona, en la medida en que está, pues, lógicamente ingiriendo más medicamentos, tengamos la manera de ayudarle en su organismo a que esta limpieza se dé para que vaya desechando lo que ya no necesita. Sí, y el hígado es un órgano que se autolimpia normalmente y constantemente. Así es. Pero con tanto que le metemos y con medicamentos, suplementos, alimentos, obviamente tenemos que decirle al cuerpo, bueno, vamos a descansar y continuamos después con ciertos tratamientos, pero al final del día es descansar, porque es una ayuda, como siempre lo hemos dicho. Nuestro cuerpo es muy sabio y sabe cómo hacer las cosas, sabe cómo operarlos, pero si nosotros exageramos y aumentamos, ya sea medicamentos, alimentos ricos en grasa, en azúcares, en lo que es mucha carne roja, obviamente el hígado o hasta el alcohol, que en estas fechas es lo que predomina de alguna forma. Uh-huh. Que es esta parte de convivencia que también está bien, pero hay que saber moderar y escoger nuestros alcoholes, porque también no es lo mismo tomarse una copa de vino tinto a tomarse un destilado que viene en una botella de plástico, por decirlo así. Por decirlo así. Sí, por no decir marcas. Entonces. Exacto, sí, si no, nos van a venir a pagar por el anuncio. Exactamente. Pensemos positivamente. Sí. Pues es cierto, esto de lo de la limpieza hepática, comentábamos con Laurita antes del programa y antes de que llegara tarde aquí con ustedes, cuántas de las dudas hay y cuántas preguntas tienen las personas. Por ejemplo, en la limpieza hepática, ¿cómo saber si la persona tiene cálculos renales o no? Fíjense qué bonito es que poco a poco vayamos entendiendo
¿Cuál es la función desde nuestro cerebro de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo y qué realmente está necesitando cada órgano? Porque era lo que comentábamos, Laurita. Sí. Todo nuestro organismo se compone de muchos órganos, pues todos esos, cada uno tiene ciertos nutrientes que son los que los van a reforzar y que no es parejo en la alimentación para todos. Por eso es que necesitamos ver cuáles son las carencias nutricionalmente hablando que tenemos que ir dándole a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, el hígado, lo que la vesícula, aquí tenemos, por ejemplo, en ese, digamos, en ese objetivo, en esa meta de decir, ¿cómo vamos a hacer una limpieza hepática? Es hermosísimo porque lo hacemos dándole instrucciones al paciente a través de toda la cuestión nutricional. Todo lo que es natural para el organismo es absorbido de manera muy natural, muy suave. ¿Y qué va a pasar? Va a ayudar a que la cantidad de toxinas que tenga la persona en su organismo pueda ser eliminada. Así es. Sí, porque también hay que recordar que todos podemos llegar a tener problemas en cuanto a antecedentes familiares, que es el 25% de nuestras preocupaciones, pero el 75% es cuestión alimenticia. Básicamente, claro. Y de medicamentos, que muchas veces, como les mencionaba, que parte de los síntomas de hacer una limpieza hepática o de que no está funcionando de manera correcta, es que de repente nos duele la espalda o nos duele el hombro y acudimos con un especialista y no sabemos y no mejora esta situación, pero es por cuestión del hígado. Entonces, es contraproducente que nos den justamente un antiinflamatorio, algo para el dolor, que justo va al hígado y que va diciendo, bueno, me alivia el dolor, pero me hace más carga. Ajá, pero claro, hay más carga y a la larga es crónico y a la larga justamente hará esta parte de que les decía que poco a poco vamos haciendo pues tejido fibroso y ese tejido fibroso se va, ya no hay forma de recuperarlo y llegamos a tener hasta una, pues sí, una cirrosis, pero no por alcohol, sino por medicamentos. Por medicamentos, que eso es muy delicado. Hagan de cuenta, querido público, de lo que nos dice Laurita, que este fuera nuestro hígado. Y cuando ya nosotros nos excedemos en la cuestión de alcohol, de medicamentos, ¿qué sucede? Gracias. Se confunde un poco. Sí. ¿Qué sucede con eso? Hagan de cuenta que nosotros estamos enrollando nuestro hígado con un hilo de cáñamo. Imagínense ustedes cómo está ese hígado, pues seriamente dañado. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Hacer que toda esta situación cambie. ¿Por qué? Porque el hígado es de verdad uno de los órganos, todos son importantes, pero el hígado juega en nuestra vida y en nuestra salud un papel importantísimo. Tiene más o menos, se ha calculado, sobre 500 funciones diarias. Si nosotros ese hígado lo estamos llenando de grasa y aparte permitimos que a través de todo ese exceso de medicamentos y de alcoholes se vaya haciendo esa fibrosis de lo que dice Laurita, imagínense ese órgano, pues evidentemente no tiene la manera de hacer sus funciones de manera natural. Tenemos que entonces pensar, cada uno de los órganos requiere de distintos nutrientes. ¿Qué nutrientes está necesitando entonces el hígado? Pues es colina, inositol, y ¿dónde ahora sí que tenemos esos nutrientes? Ahí es donde la asesoría de nosotros, tanto de Laura como mía, en la parte del laboratorio, asesoramos al paciente y le damos orientación. ¿Sabes qué? Este es tu perfil de salud, esto es lo que nos están dando los datos de tus análisis clínicos. Por consiguiente, la cuestión nutricional que se requiere que cubras es tales alimentos que muchas veces sí podemos pedir que tengan algunos suplementos, pero que sea una suplementación lo más natural que se pueda, precisamente con la finalidad de ayudar a ese hígado a que no se le haga una sobrecarga de funciones y que lejos de que lo ayudemos, estemos perjudicando todas sus funciones. Imagínense
Sí, 500 funciones. Sí, Es una barbaridad. Es muchísimo y Muchísimo. todo se arregla con una adecuada alimentación y con darles descansos. Por eso justamente también les decía que parte de las contraindicaciones puede ser que ya sea un problema ya renal fuerte en cuanto a limpieza, puede ser también un paciente que ya esté adulto mayor que no pueda ya dejar ciertos medicamentos y realmente son muy pocas las contraindicaciones y todos tenemos y creo que merecemos ese descanso. Ay, claro. Además te sientes muy bien. Fíjate que Sí. cuando nosotros siempre sugerimos, querido público, que una limpieza hepática, lo ideal sería que se hiciera cada cambio de estación, que no son más que de 6 a 8 días y que se va acostumbrando nuestro organismo y entonces es como generarle una memoria al cerebro. Viene cambio de estación, vienen, eso lo que comentábamos, en cada cambio de estación nosotros tenemos ciertos ajustes de nuestro organismo a los que hay que ayudar para que nuestro cuerpo pues le dé frente de mejor manera. Entonces, ¿qué sucede con cada cambio de estación? De 8 a 10 días que estemos con la parte de la limpieza hepática, vamos a generar un estado de bienestar que de verdad los invitamos. No se lo pierdan porque es como levantarse de muy buen humor ese día, tener mucha energía, estar como muy vitales y tener como esa chispa de decir, ¿en qué más puedo ser útil? ¿En qué más actividades puedo ser productivo? Y sin embargo, lo contrario es ese agotamiento en el que, a pesar de que sabemos que tenemos 20,000 cosas, Laurita, decimos, es que sí, yo sé, mi cerebro ya sabe qué es lo que tengo que hacer. Sin embargo, ¿qué sucede? Que mi cuerpo no responde. No responde porque por el exceso de toda la carga que le estamos dando en funciones de desintoxicación de nuestro organismo. No sé si quieras leer, Laurita, algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. Sí, justamente nos hicieron llegar que cuándo se podía hacer, si era para todos, que también esta parte de qué alimentos también son ideales, que justamente está en eso, de que es el zumo de manzana, principalmente, que también se deben retirar todo lo que son carnes, lácteos, grasas saturadas, Claro. azúcares e hidratos de carbono simples como el pan blanco. No hay que eliminarlos del todo. También recordemos que esto es, les dije, hay 3 tipos, ¿no? Pero estos son como los principales. También hay que consumir un jugo de lo que es manzana, pero natural. O sea, que no sea Sí. el que es transparente, el que vemos en cajita. No. El jugo de manzana tiene que ser orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque la manzana no pasa por procesamientos de muchos pesticidas que muchas veces les ponen a toda la parte de la fruta, de la verdura, con la finalidad de que no les caiga plaga. Sin embargo, muchos de esos alimentos los llegan a absorber. Cuando nosotros sugerimos la limpieza hepática, hacemos 2 observaciones, querido público. Una es que sea orgánico necesariamente el jugo que se va a consumir y dependiendo del perfil de salud que hayamos encontrado en la persona, nosotros vamos a indicarle cuál es la cantidad en el líquido del jugo de manzana orgánico que es favorable para esa persona. Ese es el número 1. El número 2 es que no sea diabético. Si esta persona es diabética, evidentemente no podemos ayudarle en esa limpieza hepática a través del jugo de manzana por los azúcares que, aunque son naturales, son al final del día azúcares. Entonces, ahí vemos otra opción para el paciente con diabetes para que se pueda llevar a cabo sin mayor problema esta parte de la limpieza hepática. Fíjate que me voy a permitir, ahorita Claro que sí. leerle al público aquí hay una forma de cómo al hacer una limpieza hepática, querido público, podemos también, como dicen, matar de 2 pájaros de un tiro. Por ejemplo, aquí nos dice cómo a través de esa limpieza hepática y con ciertas indicaciones que le demos al paciente, podemos al mismo tiempo eliminar cálculos biliares. Y que esos cálculos biliares, de verdad la gente se sorprende, porque cuando ya se termina
la limpieza hepática y ponen una especie como de coladera en la taza del baño y ahí quedan los cálculos biliares, no podemos creer que en nuestro cuerpo tengamos toda esa toxemia, toda esa suciedad. Y aquí, por ejemplo, quería leerles así muy brevemente, dice, la limpieza del hígado requiere de 6 días de preparación, seguidos de la limpieza propiamente dicha, que dura de 16 a 20 horas. Claro, porque en esas 16 a 20 horas se ablanda todo lo que es cálculos biliares y nosotros podemos aprovechar para que en esa eliminación, imagínate qué hermoso, Laurita, que nuestros 7 metros de intestino grueso queden limpios. Sí, que justo era lo que les mencionaba, que muchas veces pueden llegar a tener diarreas o estreñimientos. Uh-huh. Y también hay pacientes que refieren que tienen como esta parte de deposiciones como pequeñas bolitas y de color verde. Uh-huh. Eso es justamente la expulsión de cálculos biliares y de bilis en sí, que obviamente no es un color al que estemos acostumbrados. Por eso le decía, es muy importante que cuando terminemos de hacer nuestras deposiciones, sea de orina o de excremento, veámoslas. Porque sí, claro. Eso nos va a dar una referencia muy fuerte de cómo estamos y cómo estamos comiendo. Exacto, y sobre todo desde la deposición, por ejemplo, tiene que tener la forma de un plátano. Si esa deposición de materia fecal cambia de color, cada situación en la defecación de lo que es la materia fecal en sí, nos está de verdad, en serio, el cuerpo es tan maravilloso que cuando volteamos y vemos de qué color, qué consistencia, cómo es, nos está dando como un foco rojo la información de qué está sucediendo en nuestro organismo. Y que muchas veces eso, cuando nosotros somos cuidadosos en ese sentido de vigilar cómo es el color de la orina, si nuestra orina ya es totalmente transparente, ojo, ya está avisando el cuerpo que le falta complejo B. Sí, que también es una de las partes que ayuda mucho a esta parte de la limpieza hepática y biliar. Claro, por que supuesto. En muchas ocasiones no sabemos qué necesitamos y en muchas ocasiones por eso también los médicos recomiendan vitamina D de repente. Sí, la vitamina D, desde luego la ionizada para que no lleve conservadores y químicos y demás, y en compañía de una soleadita de 15 minutos al día. Sí. Eso es lo más recomendable. Es como cuando estamos recomendando a un paciente que está perdiendo masa muscular y dice, ¿qué hago? Bueno, vamos haciendo una terapia de rehabilitación en donde fortalecemos la parte de las piernas para que, por un lado, tenga más tono muscular, pero también esté formando músculo. Y ese ejercicio de rehabilitación, pues es de veras de fuerte, ¿eh? Sí. Porque se siente como si verdaderamente estamos trabajando nuestras piernas y empiezan a tener más agilidad, empiezan a tener más tono muscular, se nos hace fácil subir escalera, levantarnos, no hay problema con ese. Pero ¿qué necesitamos darle como complemento? Pues precisamente un licuado que se llama de proteocarbos, proteínas con carbohidratos, y que son combinaciones de verdad muy ricas, son deliciosas, y que lleva amaranto, la proteína, jugo de naranja y un plátano. Evitamos con eso que a la persona le den calambres y que si ya pasó de los 60 años, esa función del organismo que se llama sarcopenia, que es la pérdida de masa ósea y la pérdida de masa muscular, sea muy acelerada. Vamos parando con eso, con un ejercicio que hacemos 5 o 10 minutos en la pared, pero que realmente estamos trabajando la parte de las piernas para hacer tono muscular y el licuado, que es el complemento ideal. Sí, y que también es mucho más fácil de consumir. Claro. A consumirlo todo por separado. Uh-huh. Que justo siempre es en licuadora, nunca nada de extractores, por favor, porque le quitamos la fibra y lo bueno a lo que son pues sí, todas las vitaminas y minerales que esto lleva. Ajá, claro. Fíjate, también hay otra observación que nos hacen, dice, es recomendable que esta limpieza hepática, querido público, lo hemos dicho ya en otros programas, Laurita, se haga el fin de semana.
ya que será necesario ir al baño varias veces, siendo conveniente estar en casa. Pero esto, ojo, no es que sean los 8 días que estemos haciendo la ingesta del jugo de manzana, por ejemplo, con el ácido málico, sino que puede hacer ya al final cuando nosotros decimos, ok, ya llegamos a los 8 o 10 días, de 6 a 10 días varía, dependiendo del grado de toxicidad de la persona, pero ya llegamos el último día, ese día sí se sugiere que sea en fin de semana. ¿Por qué? Porque ahí ya como esferitas que estuvieron pegadas y adheridas al intestino y todo, se desprenden. Sí. Entonces, esto, ¿por qué? Dice, porque siendo conveniente estar en casa, claro. Y como aseguramos, es necesario hacerse en ocasiones una hidroterapia de colon, porque como va la cánula en sentido contrario de cómo baja la materia fecal y la orina, estamos haciendo una limpieza de 5 veces a nuestro hígado. Pero hay que saber hacerla. Y no en todos los casos se sugiere. Ojo, por eso es que la asesoría que nosotros damos es con la finalidad de cuidar mucho el organismo de ustedes, querido público. ¿Para qué? Para que sea en beneficio y que la persona, lejos de que se sienta mal, pues se sienta bien y se recupere en salud. Exactamente, entonces justamente parte del tratamiento es que se pueda preparar esta limpieza hepática y biliar. Así es. Desde 6 días hasta 20 días previos a lo que es la limpieza hepática y posteriormente una semana de día de limpieza, pero un día en específico, un día antes de limpieza fuerte, por decirlo así. Que hay, justamente hay como hasta horarios en los cuales se deben tomar ciertas cosas y también se recomienda como esa limpieza como también un enema o que es las sales que son importantísimas porque ahí es como darle un barrido a toda la parte intestinal y verdaderamente estar movilizando toda esa materia fecal que, bueno, pues ya tiene muchas bacterias en putrefacción y que la finalidad es que el colon también, cuando está haciendo toda esa eliminación, no se quede trunca. ¿Qué pasa con eso? Que ayudamos a que ese colon también se favorezca. Yo creo que vamos a traer ilustraciones de mayor tamaño porque tenemos unas ilustraciones que, como sabemos, dice más de 1000 palabras, pero me parece que en la pantalla no se alcanzan a distinguir. Aquí tenemos una toma de antes de la hidroterapia y se ve completamente ennegrecido la parte del intestino. Después de la hidroterapia se nota todo el cambio que ha habido hasta en la coloración y sobre todo cómo impacta en la parte del colon. Ojo, el colon es de verdad parte de nuestro organismo que tenemos que tener con mucha asepsia a través de lo que estemos comiendo. Sí, y que ahí se absorben muchas vitaminas y minerales y tenemos que tener lo que les decía también al inicio, esta flora bacteriana o esta flora intestinal, tanto buena como mala en sus debidas proporciones y también esto se puede alterar desde un medicamento, desde un antibiótico, hasta una mala alimentación, hasta de un exceso de algo, que se debe, si el cuerpo está sano, se restablece sin ningún problema, pero si el cuerpo no está sano y continuamos con estos excesos de lo que sea, obviamente va decayendo y decimos, ay, ¿por qué me siento tan inflamado de repente? Que es uno de los síntomas de lo que es parte de la limpieza, es esta falta de digerir principalmente grasas, porque hay veces que vemos personas que consumen mucha grasa y las digieren muy bien, pero no las consumen todos los días, a todas horas, sino que las van consumiendo de repente ciertos momentos de la vida que se dan un gustito. Que tengamos sentido común en el sentido, ahora, ¿en qué aspecto? Que sabemos perfectamente, público, cómo estamos nosotros, qué alimentos sí nos caen bien, cuáles son los que no, pero que a veces nos hacemos como que, como dice el dicho aquí en México, ¿no? Como que la Virgen nos habla. Sí. Y entonces ahí es donde nosotros estamos autosaboteando todos nuestros aspectos de salud, porque, mira, lo hemos visto, Laurita, cuando llegan pacientes a nuestro consultorio, créanme,
Cuando llegan, ya ellos tienen un cúmulo de conocimientos, saben tanto que decimos, bueno, ¿cómo aplicas todo el conocimiento que ya tienes sobre ti? Es como si tuviéramos esa agua, fuera el conocimiento y lo tuviéramos en una pileta estancada, pues esa agua también se enmohece y se pierde. Apliquémosla. ¿Por qué? Porque son cosas muy sencillas. Por ejemplo, ver la calidad del agua que tomamos. ¿Para qué? Para que abra el centro, lo que es de la mitocondria de cada una de las células de nuestro cuerpo y verdaderamente estemos hidratados. Luego, ver la parte de la respiración, lo que comentábamos en programas anteriores, Laurita, de cómo el hecho de estar parados con un pie adelante del otro, subiendo los brazos, inhalando y exhalando, nosotros podemos hacer que nuestro metabolismo se esté activando y que son ejercicios que vienen del oriente y que son tan sencillos que a veces de verlos decimos, ay, ¿cómo crees tú que esto va a funcionar? Aplíquenlo, no lo crean, háganlo y verdaderamente es el cambio, desde la parte digestiva, desde la parte de cómo dormimos, si dormimos bien, cómo nos levantamos, que a veces es como que decir, hay otro ratito más porque estamos cansados. Ya todo nos ha pasado. Hablábamos de biorritmo el otro día, ¿no? Pues es lo mismo aquí. Aquí nosotros necesitamos tener la conciencia de que cuáles son, de acuerdo a mi estilo de vida, al nivel de toxicidad que tengo, cuál es la indicación que mi terapeuta me está dando, que me está indicando, para que yo sea congruente y diga, bueno, ya sé que este es el plan nutricional, por ejemplo, para una limpieza hepática, pues hacerlo. Porque además no son ni siquiera los meses o que ya cambies definitivamente de estilo de vida. Le vas a meter algunas modificaciones que de tan sencillas y tan ricas te va a sorprender el resultado. Sí, porque obviamente, por ejemplo, el jugo de manzana que tanto hablamos del ácido málico, hay personas que justo como con diabetes no lo pueden hacer, pero ¿a quién no le gusta el jugo? Creo que a todos nos gusta el jugo, pero nos limitamos porque sabemos lo que tiene. Claro. Es como, no debo consumir tanto jugo porque pues es bueno azúcar, ¿no? Sí. Entonces, pero por ejemplo, los diabéticos pueden tomar cápsulas de ácido málico perfectamente, que equivalen a 1 litro más o menos de manzana, dependiendo la concentración que tenga. Sí. Y las sales que hablaba Estela, que necesitamos tomar, que es un último día, que es desde las 7 de la noche, o yo lo recomiendo desde la noche para que al día siguiente tengan su deposición, que sea fin de semana, por lo mismo, porque si no, pues sí podría llegar a haber algún problema. Y también se recomienda hasta lo que es mezclar jugo de toronja con aceite de oliva extra virgen, que lo batan, muy bonito. O sea, puede ser en un termo, algo así, se lo tomen poco a poco y hasta darle un cariñito y ponerle un poquito de calor. Un poquito de calor al hígado. Fíjate que hay tanto de herbolaria hermosa en nuestro país, Laurita, que la cuestión es que muchas de esas virtudes de la herbolaria que tenemos en México no las conocemos. Por ejemplo, en esta parte de la limpieza hepática, una vez que ya hicimos esos de 6 a 10 días de la ingesta del jugo de manzana, y en el último día ingerimos todas esas sales que van a ayudarnos a expulsar todas por ejemplo, la parte de los cálculos biliares. La gente de verdad, crean, cuando ve todo lo que había en su organismo, llega feliz porque dice, wow, nunca me imaginé que estuviera en mis manos de manera tan simple hacer un beneficio para mi cuerpo. Y eso es todo lo que tenemos que tener, la información que nos da poder y que nos da una enorme satisfacción. ¿Por qué? Porque estamos siendo congruentes entre lo que sabemos que tenemos, pero realmente el ponerle manos a la obra. Aquí, por ejemplo, nos dice, tendremos que acudir varias veces al baño para la expulsión de las piedras y probablemente también lo haremos durante la noche. Ahora, de esta forma,
cómo contribuye la limpieza hepática, querido público. Hay que repetir varias veces hasta que no, si ya salieron piedras, en estos casos, si no salen piedras, bueno, ya la limpieza hepática se cumplió. Pero si salen piedras, tenemos que seguir esto más o menos de 3 semanas a 4 semanas, Laurita, para que termine de arrojar todas esas piedras de vesícula que al paciente le van a evitar posteriores problemas de salud y que además sí refieren mucho dolor. Sí, y si no refieren esta parte que ya son casos pues un poco más fuertes, también recordemos que todo tipo de limpieza, no importando cada cuándo se haga, no podemos continuar, bueno, ya me hice mi limpieza hepática, ya puedo comer todo lo que yo quiera, en las cantidades que yo quiera y porque yo quiero. No, no es así, es justamente mantener una alimentación saludable, acorde a cada persona. Claro, y es como si fuéramos tan absurdos de decir, ya abrí la puerta de mi casa, la vi con salitre, con humedades, con muchas cosas, con moho y todo, ya la limpié, ya quedó preciosa. Entonces otra vez le vuelvo a echar salitre y todo, lo que decíamos. ¿Cómo vamos a regresar a un avión de hélice cuando ya tenemos una cuestión de un jet que está funcionando perfectamente y que es la información que nosotros tenemos ya para que seamos congruentes en decir, esto es lo que le conviene a mi organismo? Y aquí, por ejemplo, si gustas leerlo, Laurita, desde la hepatitis autoinmune, si quieres leernos, son varias cosas que nosotros, querido público, a la hora que estamos haciendo esa limpieza hepática, es maravilloso, de verdad no se lo pierdan. Sí. Se siente una gran satisfacción. La hepatitis autoinmune cuando el propio cuerpo ataca al hígado, lo que es la salud del colon, lo que es la limpieza del organismo, que es un pilar de prevención para enfermedades, que es lo que les decía al inicio, que es esta parte del sistema inmunológico que debemos reforzarlo y verlo. Una historia de lo que es hídrica, porque también se absorbe agua por todo lo que es los intestinos, y sus diferencias en lo que son los enemas también. Lo que hacíamos decía Estela, de esta historia de la hidroterapia o los enemas, que pues bueno. Recomendable en ciertos casos. Una vez que ya determinemos eso, si se puede y si corresponde que aplique para este paciente, adelante. Porque muchas veces es como cuando se hace la limpieza hepática, no se vieron que se arrojaran cálculos biliares, no necesitamos ese mes más porque no lo hay. Sí. Y lo mismo en la parte, por ejemplo, de nuestro funcionamiento de hígado. Cuando nosotros vemos cuál es la cantidad de grasa que tiene ese hígado, nos va a sorprender muchísimo que con una limpieza hepática estamos liberando ese órgano para que funcione de mejor manera porque está limpio. Entonces, querido público, ¿qué crees, Laurita? Se nos acabó el tiempo. Sí, les mandamos un beso y un abrazo con mucho cariño. Y como siempre, les invitamos a que se acerquen con nosotros. En nuestro consultorio aplicamos todo lo que es una metodología natural y sencilla de llevar. Y todos los productos que promovemos son a través de ProFood, que son basados en una dieta mexicana y que decimos hecha para mexicanos y que además es deliciosa. No se lo pierdan. Queremos para ustedes que tengan un excelente estado de salud, sobre todo ya avecinando el mes de enero, en que tenemos que estar en perfecto estado de salud. Les mandamos un beso y un abrazo. Hasta luego, que estén muy bien. Les damos nuestro teléfono, es 55 22 19 21 75. Y como siempre, Laurita Lara y yo, Estela González, estamos para servirles. Les mandamos un abrazo con todo nuestro amor. Hasta luego. Hasta luego.